tropa es un señor que está sonriendo encima de un montón de cadáveres. Aunque duela reconocerlo, para que nuestro estado de bienestar funcione, otros tienen que estar puteados. Y si la PAC se aboliera, o si por algún momento la PAC dejara de un momento a otro se dijera acabamos con la PAC, cundiría el caos completamente, al momento, al día siguiente, o a las pocas horas. Pero no tanto entre los agricultores, es decir, al final los agricultores se llevarían una hostia tremenda, se haría una criba de agricultores, se perderían pequeños agricultores que no son competitivos, se perderían fincas que hasta ahora habían estado cobrando la PAC, pero realmente no estaban haciendo nada en su explotación. Toda esta gente, digamos, todos los chupópteros que están estirando de la PAC sin dar ningún beneficio a la agricultura, estos serían liquidados al momento. Yo realmente creo que el caos se produciría en los lobbies que giran alrededor de la PAC. Es decir, hay tanta gente metida aquí dentro, es decir, si por un momento lo piensas, en cada comunidad autónoma hay miles de personas que se dedican a gestionarlas, miles de personas que las supervisan, miles de personas que supervisan a los que las supervisan para asegurarse de que lo supervisan bien. Bueno, bienvenidos. Hoy voy a hacer una nueva entrevista en este ciclo de entrevistas. Mi invitada de hoy es una invitada que hace tiempo que quería entrevistar. La conocí a través de su canal de YouTube. Es una youtuber que arrancó hace algunos pocos meses con contenido súper interesante respecto a la actividad agrícola, actividad que creo que en la mayoría de los casos de las personas que vivimos en entornos urbanos nos parecen cosas de ciencia ficción. Y precisamente María Antonia Tugores Capó viene a responder esas inquietudes y viene a desmitificar muchas de estas cosas en su canal, que me parece tremendamente educativo, y su labor de divulgación me parece extraordinaria. Así que no me quería perder la oportunidad de entrevistarla, de conocerla a ella personalmente, pero principalmente que nos instruya, que nos eduque a todos sobre estos temas que nos son tan ajenos. Quería hacer una breve introducción para después darle lugar a las preguntas y obviamente que ella nos pueda responder. María Antonia Tugores Capó es ingeniera agrónoma de profesión, vive en Mallorca, su tierra natal. Desde pequeña fue apasionada de la tierra, ya que sus padres y abuelos siempre han trabajado en ella o en relación a ella, y aunque no fuera la profesión directa de sus padres, siempre ellos tuvieron tierras y estas formaron parte de sus vidas, ya sea en forma de esparcimiento como también a través de su actividad comercial con la venta de insumos para agricultura. Esas influencias la llevaron a estudiar esa carrera, la carrera de ingeniera agrónoma, y a convertirse en la profesional que es ahora. Actualmente trabaja en una cooperativa en donde, entre otras labores que realiza, destaca el asesoramiento a los socios de esa cooperativa en cuanto al manejo de cultivos, sobre todo de frutos secos y olivar. En su tiempo libre escribe para la revista Mundo Artrópodo, donde se habla principalmente de insectos, y como en su cabeza le sobraba tiempo, decidió precisamente abrir el canal de YouTube al que hacía referencia antes, que se titula Doctora Plantas. Así que, hecha esta introducción, María Antonia, te quería dar la bienvenida a mi canal. Es un canal no mucho más viejo que el tuyo, igualmente modesto, pero yo estoy convencido que precisamente el presente y el futuro es nuestro. Vos sin duda sos mucho más joven que yo, pero creo que la labor de divulgación de personas con inquietudes, que tienen ganas, que transmiten con pasión sus conocimientos y las cosas que son inherentes a su profesión y muchas veces ajenas para el resto de las personas, son las que podemos ir generando influencias genuinas que van muy por encima de la mayoría de las frivolidades que vemos cotidianamente en estas figuras de influenciadores. Así que te doy la bienvenida a mi modesto canal. Espero que te sientas a gusto en esta entrevista. Esta entrevista es para vos. Es para que precisamente vos puedas compartir todo lo que sabés, toda tu experiencia y especialmente tu visión y tu perspectiva sobre los temas que atañen a tu profesión. Y si te parece, empiezo con las preguntas. Me parece genial y encantada de estar aquí. Bueno, estupendo. Lo primero sobre lo que te quería preguntar tenía que ver con la política agraria común, también conocida como la PAC, empezando por su historia, porque la PAC no es nada nueva y no, por lo que puedo entender, no empezó con la Comunidad Económica Europea, sino que viene de un tiempo anterior. Bueno, la PAC, por decirlo de alguna manera, empezó en el 1962. Su objetivo en un primer momento fue
ayudar a lo que era la decadencia que había en Europa en ese momento y asegurar una producción sostenible y sobre todo asequible de alimentos. Más que sostenible, una producción estable, es decir, venimos de una Segunda Guerra Mundial, estamos en una posguerra. La producción agrícola y todo lo que es la producción ganadera se ha visto muy dañada y el principal objetivo que tenía Europa en ese momento era lo que eran todos sus ciudadanos tuvieran un suministro estable y que este fuera suficiente, sobre todo suficiente porque había hambre en ese momento. Y también lo más importante es que el precio de estos alimentos fuera asequible a todos los bolsillos. Por lo tanto, digamos que la PAC se inspiró en una serie de principios. En un primer momento hablamos de una unidad de mercado, es decir, se crea un mercado único a nivel europeo con una libre circulación de productos agrarios y un precio común de estos, lo que facilitaba que lo que a un país le sobraba se fuera a otro y siempre, digamos, con unos precios bastante similares. El otro objetivo y el más importante de todos, digamos, era proteger el producto local. Es decir, todo el producto local, todo el producto comunitario se ponía por encima de cualquier tipo de importación. Es decir, lo que hoy en día conocemos como proteccionismo fue el principal pilar de esta PAC, proteger el producto local y consumir únicamente producto local. Y digamos, el punto más crítico, el punto más que más da que hablar es la solidaridad financiera. Es decir, los ciudadanos aportaban anualmente un dinero para que los agricultores les pudieran dar este beneficio, es decir, el beneficio de tener siempre producto disponible a un precio estable. La pregunta es, respecto de esos objetivos que perseguía, entiendo que como esta política tiene tantos años, por lo que puedo entender, si es del 1962, ya tiene muchas décadas encima, me imagino que a lo largo del paso de los años fue teniendo distintas revisiones, por lo tanto me gustaría, si estás al tanto de eso, si nos pudieras hacer un resumen de cuáles fueron las revisiones más notables que tuvo a lo largo del tiempo y si precisamente se adaptaron esas revisiones a los cambios políticos y económicos y geopolíticos que transcurrieron en el mundo desde la década del 60 a esta parte, en donde, entre otras cosas, cayó el muro de Berlín, fue el fin de la Unión Soviética, el mundo volvió a abrazar, si se quiere, una especie de pseudocapitalismo y de democracias liberales. En definitiva, sí, estas políticas tuvieron distintas revisiones que se adaptaron a esa nueva cosmovisión que tuvo el mundo occidental. A ver, en un primer momento, es decir, una vez se instauró la PAC, todo fue bien, hasta que llegó un punto, alrededor de los años 70, en el que empezaron los primeros problemas. El primer problema fue la sobreproducción. Es decir, producíamos más de lo que podíamos comer. Cuando tú tienes una política que te premia la producción y que te incentiva a producir más, porque cuanto más produces, más cobras gracias a una subvención, pues al final esto relacionado con la revolución verde que se estaba dando en ese momento en la agricultura, de más abonos, más fitosanitarios, nuevas técnicas de cultivo, todo lo que nos permitió aumentar de forma exponencial lo que era la producción, pues al final acabó desencadenando una sobreproducción que, al no estar regulada por ningún mercado, saturó Europa. ¿Qué pasa con este excedente de productos? Pues lo que en un primer momento se hizo fue, mediante ayudas, porque encima se daba una subvención por hacerlo, se exportaba a otros países. Aparte de esto, se daba también, digamos, esta sobreproducción se entregaba a países que estaban en vías de desarrollo. Pero lo peor de todo era que esta sobreproducción se tenía que almacenar, esto suponía un coste, y la que no podía ser almacenada se acababa destruyendo, con el coste que también supone no solo de la producción que has conseguido, sino el hecho de destruirla. Esto no es algo que solo pasará en Europa, también hay que decirlo, porque en Estados Unidos ocurrió algo muy parecido con el tema de la leche, de la producción láctea. Pero sí que se empezó a ver en este momento que tal vez era el momento de parar esta ayuda, es decir, de decir, bueno, ya hemos cumplido el objetivo, es decir, Europa no se ha muerto de hambre, tenemos ya una producción agrícola estable, tenemos ya
unos agricultores preparados, han vuelto a la rueda, han vuelto a la rutina, ya están preparados para volverse a comer el mundo, dejamos ya de dar subvención. Pero no fue el caso. En muchos otros países, en muchas otras culturas, sí que se paró esta subvención o esta ayuda o algo parecido a esta ayuda, pero en Europa no. ¿Qué pasa? Aquí ya entramos, digamos, en el tema de cuando Europa empieza a poner límites. Se empezó en 1983 a poner límites a la leche, es decir, se estableció una cuota lechera y se empezó a hablar de un tema de agricultura responsable con el medio ambiente. Se empieza a ver que detrás de la PAC, o los agricultores y la gente empieza a ver que detrás de la PAC, detrás de lo que cuesta y detrás de lo que da, no solo hay un interés de un bienestar agrícola y de un bienestar de la gente, sino que hay otros intereses políticos, por decirlo de alguna manera. Claro, estamos hablando de que hay un momento en el que la PAC impacta de lleno en el mercado, en los mercados exteriores, porque de alguna manera tiene que colocar ese excedente de producto. La Comunidad Económica Europea está subvencionando este excedente de producto, está subvencionando que este excedente se exporte. El agricultor exporta un producto a un mercado muy competitivo, él no es competitivo, ha tenido una política proteccionista hasta este momento, sus costes son más altos, no se ha preocupado de encontrar una manera de reducir costes. A él le iba bien porque le seguían comprando su producto, pero ahora que se enfrenta al mercado exterior, tiene el problema de que su producto tiene unos costes mucho más elevados. La Comunidad Europea coge este producto, le rebaja el precio y subvenciona el precio restante para que el agricultor pueda exportar y seguir teniendo un beneficio. ¿Qué ocurre? Que el agricultor exporta al precio que sea, es decir, a él le da igual bajar 2, bajar 3, bajar 5 céntimos, porque la Unión Europea o la Comunidad Europea por detrás se los va a subvencionar. Entonces entramos dentro de un mercado en el que deprimimos los precios y en el que generamos una competencia desleal, de la cual ahora nosotros nos estamos quejando con todo el tema de Marruecos. Es lo que nosotros mismos hicimos al entrar en el mercado en esta época, ya que otros países en vías de desarrollo que estaban compitiendo ferozmente en precio, les bajamos de repente el precio y ya no eran competitivos. Nosotros nos daba igual bajar esos 10 céntimos que Europa nos devolvía, pero esos países que no tenían el apoyo de su Estado detrás no podían, digamos, bajar lo que nosotros bajábamos. Y aquí ya entramos, digamos, ya pasamos de la década de los 80, pasamos a los 2000. En 2003 se hizo una de las reformas más importantes en el que introducimos lo que se conoce como disociación, es decir, separamos la producción de las ayudas. Ya no se incentiva a producir más para recibir más ayuda. En este momento recibimos la ayuda, digamos, por decirlo de alguna manera, por las tierras que tenemos, no por lo que producimos. Es decir, para las explotaciones en este momento, para ser rentables, tienen que producir en función de las demandas de mercado. Es decir, por primera vez, en vez de producir más para tener más ayuda, el mercado propio nos regula nuestra producción y la ayuda se recibe aparte por otra serie de requisitos. En este caso, se introduce la condicionalidad, es decir, los agricultores tienen que acatar una serie de normas medioambientales, una serie de normas respecto a los alimentos, que estos sean seguros, que sean inocuos, y una serie de normas de bienestar animal. El hecho de no cumplir estas normas penaliza estas ayudas. Podemos llegar a no recibir ayudas por incumplir estas normas. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que de alguna manera ya nos estamos autorregulando con el mercado, nuestro producto empieza a ser más competitivo porque el propio mercado nos regula, pero tenemos un problema y que es un problema que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Es decir, yo ahora ya no tengo que producir para tener una subvención. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas fincas están abandonadas, muchas fincas generan el mínimo de producto o generan la mínima inversión para recibir esta subvención. Tenemos un montón de hectáreas en estados lamentables o en estados pobres que podrían estar destinadas a cultivos mucho más productivos o a cultivos con un rendimiento muchísimo mayor y que están abandonadas o en rendimiento mínimo porque teniendo esto siguen cobrando la PAC.
no se incentiva el hecho de cuidar la finca o el hecho de producir más o tener un mayor rendimiento para cobrar la PAC. No, simplemente tantas hectáreas, tanto de PAC. Y al final, con todo esto, no, digamos, la nueva reforma actual, es decir, la PAC en la que estamos actualmente, el periodo 2023-2027, en vez de darse cuenta de este problema, todavía lo ha agravado más, que es de lo que se quejan actualmente la mayoría de los agricultores. Es decir, tenemos más condicionalidades, tenemos más problemas, tenemos una PAC enfocada al medio ambiente, a la biodiversidad y a la conservación, y esto lo que hace es que luego los agricultores estén enfadados porque tienen que respetar muchas normas, tienen que respetar muchas condicionalidades, tienen que tener muchas cosas encima de la mesa para poder cobrar, y luego ven que de fuera entra un producto de un país en el que no se respeta ni la biodiversidad ni el medio ambiente, y esto pues enfada mucho. Mientras que estabas haciendo el desarrollo de la evolución de las políticas de la PAC a lo largo de las distintas décadas, no te quise interrumpir porque me pareció que estaba bueno que pudieras terminar la historia para yo sacar algunas conclusiones, y por favor corregime si mis interpretaciones son equivocadas o apresuradas. La sensación que da, y esto lo digo como español nacido en Argentina que vivió durante 40 años allá, estas políticas se parecen bastante a muchas de las políticas proteccionistas que hubo en la época de Perón, del general Perón en Argentina, que seguramente habrás escuchado hablar de él, que en realidad su ideólogo fue un economista que se llamaba Raúl Prebisch, que fue el padre del estructuralismo, el padre del proteccionismo en definitiva. Entiendo que Franco implementó estas políticas en España durante un periodo mucho más breve y después las desestimó. Y bueno, existe como esta especie de mito en donde un poco de proteccionismo es bueno para darle tiempo y lugar a las distintas industrias para que se desarrollen. Pero por lo que puedo entender, repito, por favor corregime si hice una interpretación equivocada de lo que vos explicaste, dijiste que desde que se implementó en el 62 hasta la década del 70, en teoría el mercado agropecuario se había desarrollado lo suficiente como para ponerse a tiro con lo que estaba pasando en el resto del mundo, pero por otro lado después cayó en la sobreproducción y a la vez se empezó a exportar parte del producto y les daba igual el precio de venta total, no, ellos recibían una cantidad fija, por lo que puedo entender, una cantidad que les serviría, no obstante el costo real podría ser muy diferente. Entonces hicieron o realizaron prácticas tipo dumping, como las estaría haciendo perfectamente China u otras grandes potencias. Pero cuando seguiste relatando lo que pasó en las décadas subsiguientes, parecería ser que si hubo una mejora de la productividad, una mejora de la tecnología, se diluyó muy pronto, porque parece que hubiera habido, por lo que nuevamente puedo entender, cerca de la década del 2000, como un parate de la producción directamente, en donde se frenó ese desarrollo tecnológico y se perdió competitividad. ¿Qué quiero decir con todo esto? A ver, si te interpreté bien, en todo el tiempo que tiene corriendo esta política agraria común, si hubieran dejado que el mercado realmente se desarrollara genuinamente sin estar haciéndole dopaje permanentemente con fondos frescos, que todavía no sé muy bien de dónde venían, pero eso es tal vez para otra pregunta. Parecería ser que como que estuvieron dopando y quitándole las drogas al campo permanentemente, manipulando al mercado sistemáticamente, y hoy parecería ser que el mercado no es tan competitivo y cuando viene un producto de afuera no puede competir, o es competitivo desde el punto de vista técnico, y eso es lo que por favor quiero que me aclares, pero no es competitivo desde el punto de vista regulatorio. Esa parte no la terminé de entender del todo. A ver, por decirlo de alguna manera, nosotros ahora mismo tenemos un producto que es competitivo en sí, porque es un producto muy bueno, es un producto que respeta muchas normas medioambientales, es un producto que tiene una serie de etiquetas. Yo soy una firme defensora del producto local y siempre he dicho y siempre diré lo mismo. Seas quien seas, hagas lo que hagas, si un producto es bueno, lo pagas. Es decir, yo defiendo el producto local porque sé que es bueno. Yo estoy dispuesta a pagar 1 euro más, 10, 20, 30 céntimos más, 50, el euro, los 2 euros, lo que sea, por un producto local que sé que es de mejor calidad que un producto que viene de fuera, ya no solo para ayudar al agricultor de aquí,
sino que sé que este producto es de mejor calidad. Pero el hecho de tener estas políticas tan proteccionistas, ya lo vimos con Franco, en el que lo vivimos de primera mano porque nuestros productos en el momento en que se abrieron a Europa eran basura. Lo que ocurre con este proteccionismo tan grande es que al final el agricultor se acaba acomodando y no innova, no consigue que su producto destaque, no tiene la iniciativa o la intención de hacer que su producto sea mucho mejor que los demás. Es decir, nosotros no podemos competir en precio con Marruecos. Tengamos PAC o sin tener PAC. Nuestros costes de producción respecto a Marruecos son enormes. Ya no solo por los costes medioambientales que nos supone la PAC, hasta aboliendo la PAC, nuestros costes de producción son muchísimo mayores. Nuestra mano de obra es más cara, nuestra luz es más cara, nuestros fertilizantes son más caros, las aplicaciones que le tenemos que hacer y el coste por hora es mucho más caro, los combustibles, todo lo que nosotros tenemos es mucho más caro. Pero tenemos una ventaja que Marruecos no tiene y es que tenemos un producto muy bueno. Tenemos un producto al que le podemos dar muchas etiquetas de calidad, tenemos un producto que genera una confianza en el consumidor, tenemos un producto que es altamente competitivo y que si ahora mismo, desde mi sincera opinión, no estuviera condicionado por la PAC, podría haberse desarrollado muchísimo más en cuanto a tecnología y eficiencia y ser todavía muchísimo más competitivo. Ahora mismo podríamos tener explotaciones que de alguna manera estuvieran tan altamente tecnificadas como tienen a lo mejor en América, en California, en toda la zona mediterránea de California, que sus costes de producción son mínimos porque tienen unas producciones disparadas debido a lo bien que saben gestionar todos sus insumos y todo lo que les entra y absolutamente todo lo que producen. La pregunta que cabe hacer a continuación es entonces hoy, con la nueva versión que entiendo que es del año 2023, ¿cuál es el beneficio real que tiene para los productores agropecuarios esta PAC? Y te hago una segunda parte de la pregunta que no está escrita, es si realmente esto beneficia de alguna manera a los consumidores. Al final, la PAC, lo que mucha gente no sabe de la PAC es que la PAC la pagamos entre todos. Al final, yo estoy comprando un producto en el supermercado, el kilo de fresas me cuesta tanto, pero digamos que la ayuda que ha recibido el agricultor para producir este kilo de fresas o para haber hecho las X medidas que exige la PAC y tener los terrenos, etcétera, etcétera, esto lo pagamos entre todos. Lo pago yo con mis impuestos y lo paga cualquier español con sus impuestos y cualquier ciudadano europeo. Al final, la PAC está subvencionada a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Hay diferentes tipos de ayudas y la PAC la pagamos entre todos. Si realmente ayuda al pequeño agricultor o al agricultor en sí, bueno, debemos tener en cuenta que la mitad o más de la mitad de los agricultores que cobran la PAC son relativamente pequeños. Los grandes agricultores, aquellos que tienen más hectáreas, aquellas grandes empresas que cobran PAC, solo suponen el 20% de estas ayudas, pero se llevan hasta el 80% de los pagos directos. El motivo, la PAC tiene una estructura en la que si se cumplen unos determinados puntos, se puede optar a más ayuda. Como es lógico, hemos dicho que la PAC va por hectáreas. Cuantas más hectáreas tenga este productor, más ayuda va a recibir y cuantas más opciones pueda meter dentro de esta PAC al ser un gran productor, más ayuda va a recibir. ¿Qué ocurre para los pequeños agricultores? Que los cambios de la PAC son muy difíciles de asumir. Estamos hablando de pequeñas empresas, de autónomos, de familias que llevan mucho trabajo encima, es decir, tienen sus fincas, tienen que entregar una producción, tienen que saber qué sembrar, cómo sembrarlo, cómo rotar, qué parte dejar este año, qué parte no. Se introduce también el cuaderno de campo. La mayoría tienen sellos de calidad que también llevan todo su trabajo detrás. Tenemos una parte administrativa también muy importante, facturas, proveedores, declaraciones, Hacienda y muchas cosas. Al final están compitiendo contra grandes gigantes que tienen a varias personas haciendo cada uno de estos puntos. Claro que todas estas personas están cobrando, por lo que es normal que estas empresas tengan que cobrar más porque tienen mucha gente a su cargo que está tramitando estas ayudas o que está tramitando
todo lo referente a estas ayudas, pero aquí entramos en la cuestión principal que es para mí la PAC. Estoy recibiendo una ayuda que supuestamente me ayudará a ser más competitivo y esta ayuda me está suponiendo el doble de trabajo que si no la tuviera. ¿En qué me beneficia realmente a mí esto? Es decir, me han hecho tener la necesidad de tener esta ayuda porque si no, no soy competitivo, pero el hecho de tener esta ayuda, el hecho de tener esta carga, hace que no sea competitivo porque dedico más tiempo a gestionar esta ayuda que a gestionar mi propia explotación. Y encima me está provocando a mí un rechazo a las multinacionales porque, míralos, hacen menos, cobran más, no lo necesitan. Hombre, tanto como que no lo necesitan, no estoy de acuerdo. Las multinacionales ganan mucho dinero, pero también tienen muchos gastos. No es que estos sean precisamente pequeños. Y teniendo en cuenta cómo está el tema de la seguridad social, de la electricidad, de los impuestos, cuidado. Pero claro, este es el hándicap para mí de la PAC. Es decir, yo estoy recibiendo una ayuda, esta ayuda han hecho que para mí sea completamente necesaria. Yo no estoy siendo más competitivo porque tengo una ayuda que en teoría me tendría que ayudar a ser más competitivo, pero lo único que me hace es darme más trabajo. Es decir, me está generando un trabajo que tengo que hacer olvidando o dejando de lado mi explotación y todas las inversiones y toda la tecnificación que yo haría en esta. Y al final me estoy saturando de un trabajo que no debería tener. Es decir, mi objetivo tendría que ser únicamente producir, respetando el medio ambiente, pero producir. Y no lo estoy consiguiendo. Bueno, toda la explicación que diste para mí es la síntesis perfecta de cuando algún planificador central interviene en la economía de una manera para definir ganadores y perdedores. Las regulaciones siempre vienen a beneficiar a aquellos a los que les es más fácil cumplirlas. Y mi pregunta, que no está en la lista, pero que todo lo que vos estuviste desarrollando me fuerza a hacerte la pregunta, es si vos creés o si sabés, porque tal vez tengas el dato, cuál es el poder de influencia, el poder de lobby que tienen estas grandes empresas que son las que puedo entender que reciben el 20% de las ayudas, pero el 80% de los fondos. Esto es una práctica bastante común y no es en España y no es con la PAC, sino que es en la mayoría de los países en donde hay una suerte de puerta giratoria, en donde las grandes empresas empiezan a tener un poder tal que en vez de gastar las suelas de los zapatos para ver cómo son más competitivos, lo que hacen es pagar cenas y pagar favores a un funcionario público o a un político para que cree regulaciones que van a sacar a otros jugadores del mercado y por lo tanto van a hacer que la competencia se convierta en algo irrelevante. Es decir, en la medida que son cada vez más grandes y más poderosos y hacen regulaciones que saben que los pequeños productores no pueden cumplir, ellos terminan siendo favorecidos por estas regulaciones. Entonces, lo que te quería preguntar concretamente es si crees que hay algo de esto en la PAC y o si sabes que hay algo de esto en la PAC. A ver, en parte yo creo que muchas de estas políticas o el hecho de que estas políticas sean tan restrictivas, la PAC en un primer momento se hizo para ayudar al agricultor, pero ya en los años 70 se empezó a ver que detrás de la PAC había muchos otros objetivos que no eran precisamente ni el agricultor ni el medio ambiente. Claro, aquí está el momento en el que yo creo que la PAC se debería haber abolido por completo. Es decir, ahora que todavía la rueda no es tan grande como para aplastarnos, vamos a cortar por lo sano y ahora que esta gente está espabilada, que se meta de lleno en el mercado, que se dé de hostias y que consiga sacar un producto y hacer algo bien hecho. Pero claro, el hecho de proteger o el hecho de tener durante tanto tiempo este proteccionismo y esta subvención ha hecho que al final la influencia, quieras o no, de las grandes empresas, de las grandes cooperativas, porque aquí detrás encontramos Mercadona, encontramos El Pozo, encontramos Floret, encontramos muchísimas empresas que no están como tal con su propio nombre, pero sí con las cooperativas que tienen asociadas a su producción, por lo que al final, al fin y al cabo, estamos dando un montón de dinero de la PAC que se podría a lo mejor repartir entre los pequeños agricultores a grandes potencias como Mercadona o como Floret.
Que yo ahora te digo que este dinero se podría repartir entre los pequeños productores, pero a lo mejor la mejor idea, o lo que creo que sería lo mejor, es que este dinero se repartiera o no se le cobrara al consumidor, es decir, a quien realmente paga la PAC, que somos todos nosotros, y que esta persona pudiera tener un mayor poder adquisitivo para poder pagar 20 céntimos más directamente al pequeño productor por un producto que realmente valga la pena. Eso era precisamente lo que te quería preguntar a continuación. O sea, ¿qué crees que pasaría si se aboliera la PAC? O, mejor dicho, ¿qué pasaba antes de la implementación de la PAC? Porque parecería ser que es como que a un niño le pusieron rueditas en la bicicleta para que aprendiera a mantenerse estable, pero el niño empezó a crecer, cumplió 14 años, después cumplió 25, ahora tiene 75 y sigue andando con rueditas. Entonces, me gustaría que hiciéramos ese ejercicio intelectual de imaginar qué pasaría si esa ayuda desapareciera. Sinceramente, creo que si la PAC se aboliera o si por algún momento la PAC dejara de un momento a otro se dijera acabamos con la PAC, cundiría el caos completamente, al momento, al día siguiente. O a las pocas horas. Pero no tanto entre los agricultores, es decir, al final los agricultores se llevarían una hostia tremenda, pero de alguna manera, digamos, entraría Darwin en medio, es decir, Darwin y su teoría de la evolución, al final sobreviven los más fuertes, se haría una criba de agricultores, se perderían pequeños agricultores que no son competitivos, se perderían fincas que hasta ahora habían estado cobrando la PAC, pero realmente no estaban haciendo nada en su explotación. Toda esta gente, digamos, todos los chupópteros que están estirando de la PAC sin dar ningún beneficio a la agricultura, estos serían liquidados al momento. Pero todo este agricultor bien, este agricultor que produce, este agricultor que innova, este agricultor que intenta introducir nuevas técnicas de cultivo, hacer rotaciones, hacer mejoras en su cultivo, dar una rentabilidad a su producto, este agricultor sobreviviría y encontraría la manera de hacer su producto rentable y de sacarlo al mercado y de espabilarse y de ofrecer venta local. De alguna manera, el agricultor sobreviviría. Yo realmente creo que el caos se produciría en los lobbies que giran alrededor de la PAC. Es decir, hay tanta gente metida aquí dentro, es decir, si por un momento lo piensas, en cada comunidad autónoma hay miles de personas que se dedican a gestionarlas, miles de personas que las supervisan, miles de personas que supervisan a los que los supervisan para asegurarse de que lo supervisan bien, miles de personas que hacen los monitoreos, porque ahora con la nueva PAC, todo el tema de monitoreos, todo el tema de fotografías georreferenciadas es una locura, es decir, la cantidad de trabajo de saturación que ha generado esta nueva PAC, si antes había 100 personas, ahora hay 1000 metidas aquí dentro. Y claro, ¿qué hacemos con toda esta gente si en algún momento se quita la PAC? La mayoría son funcionarios públicos, la mayoría trabajan para el Estado. No los puedes echar. ¿Dónde los recolocas? Son miles y miles de personas que tienes que recolocar. El agricultor se acabaría recomponiendo, pero la rueda que se ha generado detrás de la PAC, ahora mismo pararla es casi imposible. Se puede, sí, sería muy doloroso. Que luego en 10 años a lo mejor ya está, la gente se ha recuperado, la gente está mejor, ya está, ya nos hemos recompuesto todos, pero en el momento de abolir la PAC, eso podría ser realmente terrible. Bueno, en Argentina se está viendo algo similar, es decir, hemos pasado de un tipo de Estado a un modelo completamente diferente. Hemos cambiado un modelo, digamos, más socialista a un modelo anarcocapitalista. La gente lo está pasando mal, pero en 5 años después ya estará. La rueda empezará a girar de nuevo, empezará a girar mejor y al final la gente se va adaptando y la gente sobrevive. Llevamos toda una vida sobreviviendo. Esto no va a ser menos, pero sí que sería doloroso. En un primer momento sería algo crítico. Por lo que puedo entender, se armó una suerte de industria del control, más que favorecer a la industria de producción de alimentos. Es decir, lo que estás dando a entender de tu explicación es que los que perderían el negocio serían los que se inventaron un chiringuito
inventando tareas que no agregan valor al producto final y que, por lo que puedo entender, encarecen el producto final al consumidor. Yo sigo muchísimo a varios referentes anarcocapitalistas y ya que lo mencionaste, me parece un tema interesante. Creo que Argentina no va hacia un anarcocapitalismo, sino que obviamente cuando se habla de anarcocapitalismo, que muchas veces es un ejercicio intelectual, es decir, cómo se podría hacer si no siguiera esta misma situación que tenemos hoy. Es decir, la nueva religión, que ya no está nueva, por cierto, es que lo haga el Estado, que lo haga el Estado, que lo resuelva el Estado, que lo resuelva el Estado, que lo resuelva el Estado. Bueno, ¿qué pasaría si de pronto mañana se murieran todos los funcionarios públicos y todos los políticos? Dios no lo permita, pues estoy seguro que hay mucha gente honesta, buena y que agrega valor, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ese ejercicio intelectual nos permite imaginar nuevas situaciones. Entonces, la reflexión que quiero hacer es esta, ¿no? Si se perdiera de pronto la PAC, según lo que vos explicaste, por lo que veo, los más perjudicados serían las personas que no están agregando directamente valor al proceso productivo y que están encareciendo el producto final. Y finalmente, una vez más, ganan las grandes empresas, ganan los funcionarios públicos, ganan los políticos porque ganan prestigio a partir de decir que están haciendo cosas por la gente, haciendo cosas por los más necesitados, y siempre pierde el consumidor final y en particular siempre pierden las personas más pobres, que son a las que le cuesta más acceder a los bienes básicos. Bueno, quería pasar ya a otro tema. Yo estoy en España hace un poquito menos de 4 años y veo un gran desánimo, veo de hecho notas incluso en medios a los que soy afín, ¿no? O sea, medios liberales y demás, que hablan de que España no es un país para jóvenes, pero por lo que veo, en tu caso pareces ser muy joven, no me voy a atrever a preguntarte la edad, no te preocupes, estás desarrollando una actividad que tiene que ver con el sector primario, una actividad agrícola, sos ingeniera agrónoma, o sea, has estudiado, has postergado recompensas estudiando una carrera larga, seguramente hiciste grandes sacrificios para poder finalizarla, o sea, tenés aparentemente una preferencia temporal baja, es decir, una preferencia temporal de largo plazo. Entonces, esto de que España no es un país para jóvenes, a mí personalmente, esto es una opinión meramente personal, no me cierra mucho y veo como que hay un sector, yo diría minoritario, pero tal vez ruidoso, de que quiere implantar esta idea de que España no es un país para jóvenes. Me gustaría que me dieras tu visión respecto de este tema, por favor. No creo que España no sea un país para jóvenes. Es decir, yo creo que aquí cabemos todos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo es diferente en España que en otros países. La mayoría de las empresas de aquí necesitan que una persona sea versátil. Es decir, piensa que yo estoy trabajando en una cooperativa donde el margen es mínimo. Por una simple razón, reducimos al mínimo el margen para poder pagar al productor, al socio, el máximo por su producto. Eso te deja muy poco margen para tus empleados. Y para que estos puedan cobrar algo medianamente lógico, al final estás trabajando con 10 empleados cuando tendrías que tener a 20, y de estos 10, para acabarlo de arreglar, hay 3 que hablan más que trabajan. Pero bueno, eso son otras cosas. Pero al final lo que venía diciendo es que aquí, digamos, si te quedas en España, tienes que estar dispuesto a entrar en un trabajo para hacer de todo. Es decir, yo en mi trabajo tanto tengo que ir a una finca para dar asesoramiento a un agricultor sobre su producción, como a lo mejor me tengo que subir encima de un camión para descargar sacos, porque a las 5 de la tarde ya se ha ido todo el mundo, solo quedo yo y viene un camión a última hora. Yo al final lo veo mucho desde el punto de vista de un autónomo. Al final mis padres han sido autónomos durante mucho tiempo y nunca he visto en casa el decir yo este trabajo no lo hago porque no es mi trabajo. No, en mi casa siempre ha sido es trabajo y se tiene que hacer. Con esto no estoy definiendo a un jefe explotador, simplemente estoy diciendo que como autónoma, si yo tengo que contratar a alguien, necesito que esta persona tenga la misma mentalidad que yo, es decir, que si tengo que bajar aquí, tengo que bajar aquí, que si me tengo que subir allí, tengo que subir allí, y que si tengo que hacer esto, lo tengo que hacer porque es lo que se tiene que hacer. Una cosa sí que no me parece justa, por ejemplo, es
el típico jefe que dice, te contrato para que hagas esto porque yo no lo quiero hacer. No. Si yo contrato a alguien es para que me ayude a hacer un trabajo, pero que yo estoy dispuesta a hacerlo también con él. Yo creo que por eso tenemos esta visión tan derrotista aquí, porque en vez de estar en un despacho haciendo una jornada de 4 días semanales, cobrando 4.000 euros, estamos a pie del cañón, bajo el sol, mirando unas tomateras que si tienen alguna plaga se nos puede ir a la mierda el trabajo de todo un año, cobrando 1.200 euros porque nuestro jefe es un rata o porque la cooperativa no da para más. Por lo que estás contando, parecería ser, porque, a ver, todo lo que describís es lo que hace cualquier latinoamericano en su día a día, es decir, estamos acostumbrados nosotros a hacer 50 tareas en cualquier posición, es decir, no nos despeinamos muchísimo por ganar un salario exiguo y simultáneamente hacer 50 tareas. La sensación que tengo, y por ahí estoy equivocado, es que tal vez estén muy bien acostumbrados o muy mal acostumbrados, depende del punto de vista, ¿no? Como que el estándar de vida de un español era tan alto, teniendo una productividad o especializándose demasiado, teniendo una productividad baja, que ahora que las características del mercado están demandando otro tipo de perfil que sea más versátil y que esté dispuesto a cobrar menos por un mayor esfuerzo, parecería ser que no es particularmente bienvenido y que no se acepta esa realidad como un mundo nuevo, porque en definitiva no es que los españoles estamos sufriendo esto, es lo que impone de alguna manera las circunstancias del mercado y el mundo de hoy. O sea, parecería más una suerte de chiquilinada, de un caprichito, de que no acepto esta realidad y me rebelo ante esta realidad que no me gusta. Sí, está claro, a todos nos gustaría, como vos decís, trabajar 4 días por semana, tener jornadas reducidas y ganar un dineral. Y eso parecería ser, una vez más, y no es que estoy que me la quiero agarrar con nadie, pero parecería ser que hoy se consigue más bien en el sector público eso y que es muy difícil de conseguir en el sector privado. Y temo que precisamente no se consigue en el sector privado porque el sector público ha engordado a niveles impensables. Sinceramente, yo desde mi punto de vista he tenido gente más joven que yo trabajando conmigo y sinceramente hay gente que vale un 10. Pero también hay gente que no vale para nada. El problema es que la gente que vale un 10 es muy difícil de encontrar. Y las empresas aquí tienen un problema, y es un problema bastante malo, y es que tienen tendencia a abusar de esta gente que vale mucho, sin compensar, es decir, sin ofrecerles nada a cambio. Claro, esta persona se acaba yendo, es lógico. Si tú sabes que vales y ves que no se te valora, no te sientes valorado, pues te acabas yendo a un sitio donde realmente se te valore. De aquí a lo mejor a que haya tanta poca permanencia en las empresas, porque al final la gente va saltando de una empresa a otra a ver cuál le valora más realmente. Pero hay gente muy buena, está saliendo gente muy buena, no solo que se desenvuelven bien en campo, sino que se desenvuelven muy bien con las nuevas tecnologías. Es decir, al ser gente joven, tenemos mucha más capacidad para adaptarnos a los cambios. Ya venimos desde los 2000 adaptándonos a una manera muy rápida a los cambios que ha habido de tecnologías tan acelerados, por lo que cualquier cambio, cualquier nuevo programa, cualquier nueva red social no supone ningún problema para nosotros. Podemos entrar en una empresa y podemos pegar incluso un empujón al marketing sin tener ningún tipo de idea de marketing porque entendemos las redes sociales. Pero a veces la verdad es que esto parece que las empresas, sobre todo estas empresas que tienen jefes ya bastante, digamos, por decirlo de alguna manera suave, del Cretácico, parece que estas ideas les asustan. Dicen, oh Dios, ¿cómo vamos a hacer una página online? Dios mío, ¿cuánto trabajo si empiezan a llegar pedidos? ¿En serio tú te crees que te va a llegar algún pedido? Es decir, da gracias si llega algún pedido. Esto es como cuando uno empieza un canal de YouTube que cree que todo el mundo se va a reír de él. Y cuando pasa el primer mes está deseando que alguien vea sus vídeos y se ría de él porque no los ve ni su madre. Pues al final viene a ser un poco lo mismo. Podemos aportar a las empresas mucho valor, pero también necesitamos que esta gente
o que este valor que nosotros aportamos se vea recompensado. Aunque también te voy a decir, y no voy a exagerar, que por ejemplo de mi promoción, yo soy de la promoción, no se me dan muy bien las fechas, pero si no me equivoco, acabé la carrera, ponle que fue en el 2015-2016, porque ahora mismo no me acuerdo, y sin exagerar, el 85% de mi promoción, ya en ese momento quería ser funcionario y ahora mismo, viendo el panorama pues, cuando nos hemos reunido posteriormente, más de ese 85% o ha acabado en empresas públicas o ha acabado siendo profesor. Sinceramente, no voy a decir que la gente no quiere trabajar porque yo soy la primera que le gusta que se respete su horario, pero es cierto que la gente va mucho a la ley del mínimo esfuerzo, con la excusa del tema de la salud mental y todo esto, y que la profesión mejor valorada por nosotros sea la que menos se trabaja, en la que mejor se vive y en la que menos se evoluciona uno y se desarrolla. No sé, yo creo que estudiar durante 4 años una carrera, luego tener que hacer un máster para especializarte, para acabar así, yo para eso no estudio una carrera, la verdad. Por lo que puedo entender, hay gente, digamos, que está muy bien predispuesta a precisamente a aceptar nuevas tareas, a aceptar los nuevos desafíos que impone la modernidad. Pero por otro lado, hay todavía una parte no despreciable, por lo que puedo entender de lo que vos explicaste, de gente que prefiere ir a la comodidad. Yo no estoy seguro de que eso sea un fenómeno nuevo. Lo que temo es que el problema radica en los incentivos. Es decir, no creo que aquellas personas que eligen ser funcionarios públicos lo hacen porque sean holgazanes. Yo temo que lo hacen en muchos casos porque históricamente ha sido, digamos, una fuente de ingresos segura y simultáneamente ven que tal vez no tengan muy buenas perspectivas o que los riesgos de trabajar en el sector privado sean mayores y que el esfuerzo y la dedicación también sea mayor, ¿no? Una de las cosas que me llamó profundamente la atención viajando por España, que si bien me falta mucho por conocer, pero que ya conocimos yo creo que unas 14 o 15 provincias, es la cantidad de lugares en donde yo digo, ¿de dónde sale nuestra comida? Que veo que hay muchas extensiones de tierras que están inexplotadas, ¿sí? O sea, vos sabés que Argentina es un país muy, muy grande. Creo que España, no sé si entrarían como 5 Españas en el territorio argentino, es el 8º país más grande del mundo. Y eso sí me llama la atención, ese contraste, ¿no? Por un lado, vos te subís a un auto y viajás durante 800 kilómetros, suponete, en Argentina, y va a ser muy raro que veas un campo sin explotar. Es decir, que veas un campo que está solamente arado y que tiene tierra y piedra, como se ve acá. Acá es muy común ver eso, ¿no? Pero en Argentina vos vas a ver o ganado o algún tipo de cultivo. Allá se explota mucho la soja, el maíz, el girasol, etcétera, etcétera. Y yo conozco muy poco, por cierto, del tema. Pero acá se ven una gran cantidad de extensiones de tierra que están prolijas, pero no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de cultivo. Y entiendo que eso también impacta en los pueblos, es decir, que hay mucha gente que no habita los pueblos que se habitaban antes porque precisamente no hay ningún tipo de actividad que justifique que vivan ahí. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se te ocurren? Nuevamente, tratando de hacer un ejercicio intelectual que nos eleve, que eleve el nivel de la conversación, en vez de estar discutiendo si Pedro Sánchez esto, o Ayuso aquello, o Feijóo aquello otro, que son para mí las discusiones que mantienen a la gente distraída en la política y no en las soluciones, que son lo que a mí me importan y por los cuales realizo este tipo de conversaciones. Me gustaría si vos pudieras hacer este ejercicio intelectual de imaginar o pensar soluciones para estos problemas de concentración, estos problemas o dicho de otra manera, de despoblación. Al final del cabo, la concentración en un lugar son las despoblaciones en otros. Si se te ocurren ideas, si tenés ideas o si podés imaginar ahora a tiempo real algunas iniciativas, pero no para forzar, sino para motivar a la gente, especialmente a las generaciones jóvenes, a volver a la producción agrícola y o a otros negocios que pudieran estar relacionados con el sector primario, que no tienen que ser necesariamente la producción de alimentos, pero sí tal vez pueda ser la producción de algún tipo de producto
que sea materia prima de algún otro producto. Y/o de tecnologías informáticas, técnicas, de cualquier tipo de ingeniería que pueda dar soporte a esas tareas y que haga que la gente vuelva a tener incentivos para volver al sector primario o más cerca del sector primario y que vuelva a darle vida a todos esos lugares que yo veo muertos. Sinceramente, el problema de la despoblación es bastante preocupante, porque nos estamos quedando en muchos pueblos, incluso en muchas comunidades autónomas, prácticamente sin habitantes. El tema de las tierras vacías, bueno, esto es algo que se podría discutir a través de la PAC, ya que la PAC exige de alguna manera a los grandes productores de cereales una rotación y un descanso en las tierras de cultivo. Por eso hay muchas tierras vacías, porque para cobrar la PAC se exige un X% de rotación, el barbecho entra dentro de esta rotación, es decir, dejar descansar la tierra. ¿Cuál es el problema? Que, como ya te he dicho muchas veces, a veces das la mano y te cogen el brazo, pues si para cobrar la PAC no tengo que cultivar y tengo que dejar barbecho, pues dejo muchísimas tierras de barbecho y así cobro la PAC sin invertir absolutamente nada. ¿Esto realmente es un problema? ¿Se tendría que mirar de regularizar de alguna manera? Pues sí. La nueva PAC ha intentado reducir esta tierra de barbecho, es decir, alguien que únicamente deje tierras de barbecho no puede cobrar la PAC, pero aún así el porcentaje de barbecho que se puede dejar sigue siendo muy alto. Y esto incentiva a que en vez de comprar leguminosas para hacer abonado en verde o en vez de comprar o rotar con otro tipo de cultivos, pues se opte por rotar con barbecho. ¿Qué ocurre en los núcleos rurales? Al haber poco trabajo o al estar en sectores o al haber adoptado cultivos que requieren relativamente poca mano de obra o mano de obra temporal, que también es un problema bastante grave, la mano de obra temporal, tenemos en gran parte de España el cultivo del cereal, que requiere realmente poca mano de obra y que la mayoría está automatizada. Si en estos núcleos rurales nos fuéramos a diversificar un poco el cultivo, es decir, a no apostarlo todo a un monocultivo, no solo al cereal, no solo aunque fueran diferentes tipos de cereal, sino que, por ejemplo, trasladáramos a uno de estos pueblos una industria de envasado, por ejemplo, de envasado de lechuga, como es Floret, que trasladáramos a uno de estos pueblos un tipo de industria así, aunque no fuera solo de envasado de un tipo de producto, sino una envasadora, que también se considera sector primario, porque al final estás produciendo un producto cuaternario, es decir, un producto que está envasado y que está ya puesto para la venta. A lo mejor, de alguna manera, tú en estas comunidades rurales incentivarías que fuera gente a trabajar allí al ser lechuga o al ser tomate o al ser diferentes tipos de envasado, vas a tener un trabajo durante todo el año, es decir, no vas a tener una temporalidad como por ejemplo pasa en Huelva con el tema de las fresas, que tienen el problema de que tienen fresas ahora y durante a lo mejor 6 meses, pero luego están 6 meses que no tienen trabajo. El problema lo tenemos aquí en Mallorca también, que ahora va a empezar la campaña de la algarroba y luego la de la aceituna. Tenemos trabajo desde agosto hasta diciembre, pero luego no tenemos nada más que hacer. Al final, el hecho de tecnificar los cultivos nos da ciertas ventajas, pero también nos da ciertas desventajas. Es decir, si yo requiero mano de obra para un cultivo, voy a tener gente poblando estos núcleos rurales. Si yo transformo el producto en estos núcleos rurales, porque, pongo un ejemplo, tengo un producto muy tecnificado, como es, por ejemplo, el cultivo de la patata, muy bien, pues no puedo traer a gente para este cultivo y la gente que voy a traer va a ser solo de temporada. Vale, pero puedo ofrecer otro tipo de incentivo para quedarse en este pueblo. Por ejemplo, instaurando una cooperativa de patata en la que se produzca el envasado y diferentes productos relacionados con la patata. Voy a hacer patata troceada para congelar y la congelas allí mismo. Patata troceada en bolsa para microondas. Diferentes productos de cuarta categoría, es decir, estos que ya vienen preparados. Incluso el otro día hablando o haciendo un curso sobre el tema de setas, estuve hablando con una mujer que se dedica a todo este tema de setas
y ellas o en su empresa lo que tenían pensado era hacer productos elaborados a partir del champiñón, es decir, ya comidas preparadas para meter en microondas que llevaran champiñón, ya que el champiñón, aunque no lo parezca, es uno de los cultivos más difíciles de comercializar. Que, por cierto, hasta hace poco no cobraban PAC. Es decir, eran de los pocos cultivos que no cobraban PAC y que no estaban metidos dentro de la PAC. Ahora sí, con la nueva PAC, sí que se han introducido, pero hasta hace poco ellos solitos eran competitivos en el mercado por sí mismos. Y claro, al tener problemas con comercialización o problemas de que aquí en España la gente parece, porque en el resto de Europa sí, pero aquí en España parece que la gente no come champiñones, no come setas, estaban preparando esta línea de preparados para ofrecer posteriormente al mercado. Claro, a lo mejor ellos ahora en un primer momento lo externalizan en una empresa. Es decir, cogen a una empresa que ya tenga de por mano esta serie de productos y lo externalizan, pero a lo mejor en un futuro se plantean montar ellos una propia nave para preparar esta serie de productos. Y esto, quieras o no, pues te ofrece 20 puestos de empleo. Al final es muy difícil generar empleo en esta serie de núcleos, pero conectando con las grandes ciudades y externalizando y a lo mejor despoblando un poco los polígonos masificados que tenemos y llevándolos a otros lugares bien conectados con puntos centrales o con puntos principales, haría que estos pequeños núcleos se fueran desarrollando de nuevo. Y no solo de cara a tema agrícola, sino que si se empiezan a desarrollar, es decir, si empieza a haber más gente, si empieza a haber una producción, si empieza a haber industria, poco a poco los pueblos por sí solos se van a ir cuidando más, se van a ir poniendo más bonitos, a lo mejor la gente empieza a hacer turismo en estos pueblos y una vez empieza a entrar el turismo, ya por sí solo se va a generar otra fuente de ingresos y va a volver a venir más gente. Y al final vas a tener pequeños núcleos rurales que sí que van a estar poblados. Me encantó la idea, o sea, es más o menos lo que yo imaginaba, el hecho de ir creando distintos subproductos o distintas etapas de producto elaborado a partir del sector primario y que eso fuera trayendo de a poco a la gente, pero la parte del turismo sinceramente no se me había ocurrido. Quería avanzar con la entrevista y preguntarte sobre el tema de la Agenda 2030 y/o de las políticas de la Unión Europea. Algo hablamos al principio, pero en definitiva la Unión Europea nació como una manera de dar mayor libertad a los ciudadanos, es decir, facilitar los procesos de circulación dentro de la comunidad y a su vez, al tener una moneda común, disminuir los costos de transaccionar entre los países miembros. Pero esto temo que a lo largo de los años se fue transmutando, fueron cambiando esos objetivos y como toda estructura estatal que cumple con la ley de Parkinson tiende a su crecimiento, tiende a volverse cada vez más gorda, más fofa y más lenta. Y como si hubiera sido poco con la Unión Europea, sumamos otra capa adicional que es la Agenda 2030. La pregunta concreta es ¿cómo crees que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible están impactando en las oportunidades de desarrollar nuevos emprendedores en Europa y en particular en España? Te hablo del sector primario, pero anímate a responder de todo lo que vos sepas o de todo lo que vos puedas imaginar nuevamente como un ejercicio intelectual. Sinceramente, yo soy de la opinión de que si los desastres no se hacen aquí, se hacen en otros lados. Es decir, al final es como si una empresa de aquí dijera, mírame, soy una empresa puntera en tecnología, tengo a mis trabajadores teletrabajando, con jornadas de 4 días a la semana, mis operarios cumplen las más estrictas normas de seguridad. Soy el ejemplo perfecto de una multinacional eco-friendly y que cumple todos los estándares que quiere la Unión Europea. Pero luego traigo componentes de mi filial en China donde tengo a niños que trabajan 20 horas cobrando 3 céntimos por cada componente que ensamblan. En mi opinión, y aunque siempre me ha dolido pensarlo, Europa es un señor que está sonriendo encima de un montón de cadáveres. Aunque duela reconocerlo, para que nuestro estado de bienestar funcione, otros tienen que estar puteados. No creo que de cara a emprender aquí
aquí o a desarrollar nuevas oportunidades sea fácil. Sí que considero que lo es en temas que no requieren industria. Por ejemplo, para mí es muy fácil abrir un canal de YouTube o una página web, cosa que a lo mejor en otros países es muy complicado. Pero si yo quiero abrir una almazara de aceite o si yo quiero montar una nave en mi granja para ofrecer allí un punto de producto local o montar una bodega, todos los papeles y todo lo que se me pide es que me van a quitar las ganas de montarlo. Ahora mismo creo que en el punto en el que estamos, el emprendimiento se reduce simplemente al campo de la inversión y de la tecnología, que ya es que no tengo nada en contra de este campo y me parece fantástico. Yo misma he invertido en cuanto a tecnología, invierto en otros tipos de cosas, pero en cuanto al emprendimiento, en algo de montar algo físico, ahora mismo aquí en España se te van las ganas, porque ya no solo los objetivos medioambientales que tienes que cumplir. Es decir, en cuanto al campo de inversión y de tecnología, no tienes ningún problema, pero en el momento en que quieres montar algo físico, después de 20.000 papeles, de 20.000 trabas y de 20.000 problemas, inspecciones, burocracia, etcétera, es que se te van las ganas. Sobre todo cuando hablamos de tema de agricultura y de industria, que es cuando ya entras más en conflicto con las políticas medioambientales, aquí es cuando tienes más problemas siempre. Bueno, en realidad me respondiste las siguientes preguntas que tenía diseñadas para hacerte. Entonces las voy a cambiar, porque te iba a preguntar sobre las oportunidades de inversión y ya me lo respondiste. O sea, me respondiste que en el área de la industria del conocimiento, si se quiere, o cuestiones de innovación tecnológica, vos crees que hay oportunidades porque no son tan rigurosas las regulaciones y no tenés la bota encima del Estado y de todas las capas burocráticas arriba tuyo complicándote la existencia. Entonces, la pregunta que cabe hacer a partir de todo esto que vos me estás contando, que confirma las cosas que yo ya sabía, pero que me pareció súper importante que las pudiera contar un protagonista del sector primario, como es tu caso. Creo que cabe la pregunta nuevamente, como jóvenes que somos dueños del presente, pero más bien que vamos a ser dueños del futuro, ¿cómo crees que se puede revertir esta situación? O sea, yo tengo una idea que es a través de la divulgación de ideas, de este trabajo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, en donde vos estás planteando un problema, decís, no se puede seguir así si queremos, digamos, desarrollar el sector primario o queremos innovar en el sector primario, porque no hay lugar para hacerlo en la medida de que cualquier persona pequeña, sin ser una gran corporación, quiere tener una iniciativa, no lo dejan prosperar. Entonces la pregunta que cabe es, más allá de la labor de divulgación que nosotros estamos haciendo ahora, exponiendo un problema que afecta a las generaciones jóvenes, ¿qué crees que podríamos hacer más allá de esta labor? O sea, ¿crees que deberíamos peticionar ante las autoridades, que deberíamos involucrarnos políticamente, que deberíamos conformar un partido político nuevo, que deberíamos reclamarle a través de las instituciones que ya existen al Estado, que deberíamos participar de manifestaciones? ¿Qué crees o qué se te ocurre que podríamos hacer para sumar nuestro granito de arena? Y no hablo solamente de las personas que estamos en el sector privado, sino en general, porque yo tengo personas conocidas, amistades que son funcionarios públicos y que dicen, esto es una jaula de oro. O sea, ellos también están insatisfechos de alguna manera. O sea, estarán ganando más dinero, sabrán que eventualmente su trabajo corre menos riesgo que si trabajasen en el sector privado, que ganan, que si fueran a trabajar en el sector privado ganarían menos, pero para ellos también es de alguna manera una preocupación. Entonces, ¿qué crees que se podría hacer para cambiar este futuro? A ver, yo sinceramente, porque nunca he sido muy fan de todo el tema de política, no creo ni en partidos políticos, no creo tampoco en que las manifestaciones, así como se están haciendo, sirvan para algo, porque al final lo que yo veo es que detrás de todo hay un componente siempre de gente que tiene otras intenciones de las que realmente se muestran en todo este circo. Y yo, para mí, lo que haría si ahora mismo tuviera que invertir y tuviera que dar la vuelta un poco a la tortilla, es decir, a todo esto, sería empezar un proyecto en el que no incluyese la PAC.
Y además, promocionarlo, es decir, he montado esta finca, he montado esta explotación de tantas hectáreas, me he gastado tanto dinero, tengo tanto beneficio y en ningún momento he pedido ninguna subvención. Y me está yendo bien porque como no tengo que respetar la PAC, no tengo que respetar según qué medidas ambientales, no tengo que respetar según qué tonterías tiene ahora mismo puesta la PAC, puedo ser competitivo, porque al final, cuando yo diseño o cuando hago un estudio económico sobre un proyecto, tengo que tener en cuenta qué me va a costar, qué voy a obtener, en cuánto tiempo lo voy a obtener y cuánto tiempo voy a tardar en amortizar mi inversión. No tengo que tener en cuenta las subvenciones. Y esto yo creo que es un gran problema que tenemos ahora mismo a nivel español y a nivel europeo, que es que cuando empezamos un proyecto agrícola o un proyecto de cualquier tipo, empezamos diciendo, bueno, voy a empezar con esto, voy a tener esta subvención que me van a dar para esto, me voy a meter luego al PDR ecológico y me van a dar tanto, de la PAC me voy a llevar tanto, me voy a meter también a joven agricultor y me voy a llevar tanto, y al final empezamos a hacer números metiendo las subvenciones. Sinceramente, no creo que en ningún otro país, bueno, más que país, en ningún otro continente, fueran capaces de empezar un proyecto que dependiera de las subvenciones del Estado. Por lo tanto, no creo que nosotros tengamos que ser menos que eso. Si yo ahora mismo empiezo un proyecto, si yo ahora mismo empiezo una finca de cáñamo para hacer cáñamo industrial, yo tengo que estar segura de que voy a invertir tanto en este proyecto y al cabo de 5 años voy a tener tanto ganado y la inversión amortizada. Si no, no me sirve, empiezo otro proyecto. A ver si te entiendo. O sea, esto, digamos, más allá del ejercicio teórico, que me encanta, por cierto, es decir, quitar de la ecuación económica financiera de cualquier proyecto de inversión cualquier subsidio y hacerlo con fondos genuinos, que serían fondos privados, ya sea de capital, digamos, de inversores, de ahorros, de un préstamo bancario, lo que fuere, y quitar de la ecuación todos los subsidios. La pregunta sería, ¿te dejan? ¿Es posible? Hay determinados tipos de cultivos, como comentaste en el caso de las setas, que no están englobados dentro de la PAC. Hay varios otros tipos de cultivos en los cuales se podría encarar una especie de, como este proyecto testigo, que demuestre la capacidad productiva de los españoles, la capacidad de innovación, la capacidad técnica. ¿Te lo permite el Estado o sí te deja fuera de juego porque hay otros actores del mercado productivo que sí aceptan todas esas ayudas? Entonces vos tendrías que como ser el doble de eficiente para poder competir contra esas personas. No sé si logro explicarme bien. Es decir, al final la PAC es algo voluntario. Es decir, un agricultor no cobra la PAC porque le obliguen a cobrarla. El agricultor va cada año rigurosamente a su entidad colaboradora, a su consellería, a cualquier sitio donde sea que le hagan la PAC y hace la PAC. Si un año no la hace, no cobra. Por lo que yo puedo perfectamente comprar un terreno con todo lo que eso conlleva, pero bueno, aparte, yo puedo perfectamente comprar un terreno de 100 hectáreas y si yo no pido la PAC, yo no estoy sujeto a ninguna regulación que me supone esta PAC. Claro está que si yo me meto en un sello de calidad, como me puedo meter en el sello de calidad de producción integrada o me puedo meter en el sello de calidad de producción ecológica, alguna denominación de origen, alguna IGP, etcétera, sellos de calidad que me suban el precio de mi producto de cara a competir en el mercado exterior, allí sí que me tendré que ajustar a las normas de cada consejo regulador. Pero no serán las mismas normas que la PAC, es decir, que un consejo regulador me restrinja los productos fitosanitarios que yo puedo aplicar a mi cultivo, es completamente lógico y completamente normal. Pero este consejo regulador no me va a obligar a rotar mis cereales, no me va a obligar a dejar una cubierta vegetal. El consejo regulador lo único que quiere es que yo produzca y que cada producción que yo saque lleve su sello de calidad. Y para ello se tiene que asegurar de que yo hago bien las cosas. Pero si yo no estoy sujeto a ninguna PAC, es decir, si yo no pido ninguna subvención a nivel nacional, a nivel europeo, para financiar esta explotación, yo tampoco estoy sujeto a las exigencias que la PAC
me hace en mi explotación. No tengo ni que dejar márgenes de biodiversidad, no tengo que dejar zonas sin labrar, etc. ¿Que yo quiera hacerlo porque ello suponga un mayor beneficio para mi cultivo? Claro está, se ha demostrado que la cubierta vegetal, que es un nuevo punto que trae la PAC, es muy beneficiosa. Yo no tengo ningún problema en tener un cultivo de almendro en superintensivo con mi cubierta vegetal bien llevada y con espacios de biodiversidad alrededor, porque me generan más enemigos naturales que me ayudan a controlar mejor las plagas. Pero esto es algo que yo voy a ir viendo, no por el hecho de estar dentro de la PAC, sino porque es lo que va haciendo todo el mundo. Al final, América se está dirigiendo hacia esta dirección, y si América se dirige hacia esta dirección, todos los demás productores detrás nos vamos a dirigir hacia esta dirección. En Sudáfrica ya se están dirigiendo hacia esta dirección y nadie no hay ninguna PAC que les haya venido a decir que tienen que utilizar enemigos naturales. Ellos mismos se han dado cuenta de que utilizándolos consiguen que sus productos sean mucho más competitivos y reducir sus costes al mínimo. Me encantó esto, realmente lo ignoraba, así que te agradezco especialmente que me lo hayas explicado. O sea que evidentemente, nuevamente te pido que me corrijas si estoy diciendo mal, o sea, el hecho de aceptar un subsidio de la PAC es el que deriva en la imposición del cumplimiento de determinadas regulaciones. Pero si vos te autoexcluís de aceptar ese subsidio, también podés no cumplir con todo ese grupo de regulaciones. ¿Interpreté bien lo que me explicaste? Sí, lo interpretaste bien, pero claro, el hecho de no tener que cumplir con esta serie de requisitos no significa que puedas entrar en una finca y talar el monte que tiene esa finca, porque te va a venir medio ambiente y te va a meter un palo que no lo vas a ver venir. Pero sí que implica que pues, yo no tenga que respetar una serie de medidas mínimas en cuanto al tema de cultivos, de rotaciones, etcétera. Bien, o sea que dentro de la pregunta que yo te había hecho es ¿qué se puede hacer más allá de la labor divulgativa? Yo creo que, nuevamente, si te interpreté bien, lo que estás tratando de decir es, bueno, quiero poder demostrar que puedo ser competitivo creando un proyecto desde cero sin aceptar todos los subsidios estatales que hay hasta esta fecha. Me parece una idea brillante. Ahora, bueno, me gustaría que en un futuro podamos volver a conversar y que, aunque sea a pequeña escala, me pudieras contar de que vos misma hayas encarado ese proyecto o que estés al tanto de que haya otras personas que encaren este tipo de proyectos, porque eso sí creo que daría un mensaje muy fuerte a muchas otras personas que de alguna manera aceptaron esa especie de collar que los lleva permanentemente hacia donde los burócratas dicen que tienen que ir, ¿no? Lo que más me gusta es que tu mensaje va a motivar a muchas otras personas a partir de entender estos procesos, de estar al tanto de esta situación, la va a animar a cambiar esta realidad, a pensar en un futuro que dependa mayormente de la iniciativa privada, del espíritu emprendedor, mucho más y mucho menos de las ayudas estatales o de la dependencia que genera la intervención estatal. Bueno, María, nuevamente te quiero agradecer muchísimo por todo el tiempo que has dedicado y te quiero alentar a que continúes con tu labor divulgativa. Bueno, muchas gracias a ti también y espero de verdad que haya gente que le motive este vídeo y que se deje de tener esta visión tan pesimista de lo que es España y de las oportunidades que realmente se tienen aquí. Y sinceramente espero que anime a alguien a invertir y a dedicarse al campo, que realmente necesitamos gente en el campo. Ahora mismo hay muy poca gente que quiera trabajar aquí. Bueno, María, nuevamente, muchísimas gracias y espero que sea la primera entrevista que te hago, pero que no sea la última. Espero que nos encontremos dentro de algunos pocos meses y me puedas contar más sobre los proyectos que estás llevando adelante o los proyectos de los que estás al tanto que se van desarrollando en España. Así que te mando un gran abrazo, te agradezco nuevamente por todo el tiempo y nos vemos muy pronto. Un gran abrazo para ti también. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.